A ver. Compartir, copiar el vínculo de la reunión. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha mi voz? ¿Bien? ¿Se escucha clara? Perfecto. Entonces, vámonos con esto. Ah, estaba yo leyendo Electro. A ver. Y lo que les voy a mostrar está por aquí. A ver, documentos. Creo que está en notas y resúmenes, me parece. Debe estar por acá. Aquí está. No, ¿qué hice? Ay, qué menso. Qué bruto, póngale cero. Ahí está. A ver, chicos, entonces necesito que me ayuden. Traten de describir esa biometría hemática. Bueno, aquí les presento una biometría hemática. Esta biometría hemática, quiero que sepan que también se le puede denominar como citometría hemática. ¿Sí? Citometría. Esta se toma en un tubito de color, con un tubo de color, con tapa de color lila. Tapa lila. ¿Sí? Bien. Ok, entonces tenemos que este estudio te va a evaluar lo que son los elementos formes de la sangre. Ahí tenemos la serie blanca, la serie roja y tenemos a las plaquetas o la serie plaquetaria o línea plaquetaria. Y en la que nos vamos a enfocar ahorita es en la serie roja en este momento. Y bien, ¿qué tenemos que saber sobre la serie roja? Pues, bueno, primero que aquí pues vamos a tener una muy importante que es la hemoglobina y es el hematocrito, que son los que necesitamos para hacer el diagnóstico de anemia, ¿cierto? Y aquí no está muy completa esta biometría hemática, pero bueno, al menos sí tiene los índices eritrocitarios básicos, tiene los básicos, ¿vale? Como por ejemplo, por acá tenemos el volumen corpuscular medio, y aquí tenemos la hemoglobina corpuscular media, que es la que me interesa que recuerden. Y aquí tenemos el RDW, ancho de distribución eritrocitaria. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguien quiere describir esa serie roja? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Qué opinan? ¿Qué dice el público? Sin miedo. ¿Tiene anemia el paciente o no tiene?
Ok, ¿qué severidad de anemia creen que tiene el paciente? Grado 4. Ok, entonces tiene un grado 4, ¿no? Que es muy severa. Bien. ¿Qué tipo de anemia es según el volumen corpuscular medio? Normocítica. ¿Qué tipo de anemia es según la cromía o la concentración de hemoglobina corpuscular? Normocrómica. Ok, y también les pregunto, ¿el paciente consideran ustedes que tiene anisocitosis? No, sería polisocitosis. Sí tiene, dale. O sea, como está muy elevado el ancho de distribución eritrocitaria, sí tiene anisocitosis. ¿Vale? Lo normal es que vaya de 12 aproximadamente hasta 14. Hay libros que te dicen 15. Tiene 29, ¿dale? Entonces, en conclusión, tenemos que el paciente tiene una anemia muy severa, o puede ser grado 4 de la OMS, de tipo normocítica, normocrómica, con anisocitosis. Faltarían algunas otras cosas aquí, como por ejemplo saber la clínica del paciente. Si yo les dijera que el paciente tiene los signos vitales que están normales, pues diríamos que es una anemia compensada, ¿verdad? Compensada. Además, ¿no? Además de todo eso, diríamos que tiene una anemia compensada. También podríamos haber pedido al paciente, al laboratorio, le pediríamos cómo está el índice de reticulocitos. En este caso yo les voy a decir cuánto tiene de índice de reticulocitos. Tiene 0.4 ya de índice de reticulocitos, chicos. ¿Qué tipo de anemia tiene este paciente según el índice de reticulocitos? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen, chicos? Hiporregenerativa. Exacto. Permítanme un segundo. Eh, exacto, ¿no? O sea, ¿es una anemia hiporregenerativa o podrían decir arregenerativa? Pues miren, es todo lo que podríamos describir de la línea roja en este momento. Pero vamos más allá, vamos más allá, vayamos más allá.
Ahora les voy a enseñar un poco de la interpretación de la serie blanca. ¿Y qué cosas te tienes que fijar cuando ves a la serie blanca? Cuando tú ves la serie blanca, te tienes que fijar, punto número 1, de los leucocitos totales. Los leucocitos totales en un adulto van aproximadamente de 4.500 hasta 12.000 aproximadamente, varía de libro a libro, pero generalmente este es un buen parámetro. Cuando tienes menos que esto, se llama leucopenia. Penia es disminución. Y cuando tienes más que esto, se llama leucocitosis. Hay muchas causas de leucopenia y hay muchas causas de leucocitosis. Entre las más importantes tenemos cualquier proceso inflamatorio, cualquiera. Y dentro de las causas de procesos inflamatorios, el más frecuente, en más del 50% de los casos, son procesos infecciosos. O sea, por eso los médicos, cuando vemos leucocitosis en una biometría hemática, por eso los doctores casi en automático pensamos en proceso infeccioso, pero es un error pensar, es un error decir que la leucocitosis es igual a infección. Eso está mal. Pero cierto es que la mayoría de las veces puede ser por un proceso infeccioso. ¿Sí? Bien, dentro de esto nos tenemos que fijar después en el diferencial. Y el diferencial te lo van a expresar de dos maneras. Te lo van a expresar como porcentaje y te lo van a expresar como números totales. ¿No? Por ejemplo, aquí te dice neutrófilos, pero aquí también te dice neutrófilos. Pues, ¿de dónde deriva el porcentaje? Del total neto de leucocitos, lo van a ir dividiendo en porcentaje. Por ejemplo, los neutrófilos, aquí te está diciendo que los neutrófilos son el 11.4% de este número total, que en este caso el paciente tiene 0.8, si lo normal es esto, pero el paciente tiene 0.8, quiere decir que el paciente tiene 800 células blancas, de las cuales el 11.4% son neutrófilos. Ahora, les quiero decir una cosa, no es tanto, no me interesa, no les debe de interesar tanto el porcentaje como les debería de interesar los valores absolutos o totales de los leucocitos. Entonces, el más valioso o el que tiene más importancia de interpretar es esto, son los valores netos, más que el porcentaje. Los valores netos es el más importante. ¿Dale? Porque aquí pues ya no lo tienes que calcular tú, sino que ya te lo están dando. Por ejemplo, los neutrófilos de este paciente son 100. Los linfocitos de este paciente son 400, 300, y así hacen un total de 800. Tiene 0 de eosinófilos, 0 de basófilos, ¿sí? Normalmente los leucocitos más frecuentes de forma fisiológica son los neutrófilos. Este es el más frecuente, es el número 1. Luego, en cantidad, le siguen los linfocitos. Esto es de manera habitual, común o fisiológica, que en ese orden vayan. Lo común es que vayan en el orden de deben de ser más los neutrófilos que los linfocitos. Pero en ciertas situaciones, sobre todo procesos infecciosos o en algunos procesos linfoproliferativos, o sea, cánceres,
los neutrófilos pueden ser más abundantes. Por ejemplo, en un proceso infeccioso bacteriano puede estar muy elevado los leucocitos y tener un término que se llama neutrofilia. Cuando están más elevados los linfocitos, se dice que es una linfocitosis. ¿Dale? Aquí están. Generalmente, aquí están los parámetros. Esos son los parámetros normales de los neutrófilos que van de 1400 a 1500 hasta 6500 totales. Y de los linfocitos va de 1200 a 3400, 3500 dependiendo dónde lo leas. ¿Dale? Entonces, en vista de que ya les dije eso, me gustaría que ustedes me digan cómo están los leucocitos de este paciente. ¿Qué tiene este paciente? ¿Están normales, altos o bajos? ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven? Bajos. Bajos. Pues están bajos, ¿no? Entonces el paciente tiene, ¿qué concepto? ¿Cómo se llama ese concepto? Leucopenia. Leucopenia. El paciente tiene leucopenia, ¿no? Y hay varios grados de leucopenia. Estamos ante una leucopenia severa o grave. Digo, creo que si les digo que lo normal es 4500 y este paciente tiene 0.8, o sea, 800, porque normalmente el 4500 te lo expresarían como 4.5. Y tiene 800 células. Ahora, quiero que me digan, ¿qué les llama la atención del diferencial de los leucocitos? No lo dije al momento porque lo expliqué, solo di la explicación, pero ¿qué les llama la atención del valor de neutrófilos y del valor de linfocitos? Es lógico pensar, ¿verdad? Digo, creo que no tiene mucha dificultad imaginar que como solo hay 800 células, obviamente, como de este valor absoluto salen los valores de los neutrófilos y los linfocitos. Es lógico pensar que de entrada sabemos que el paciente tiene disminución de cualquier línea de leucocitos, pero yo quiero que se fijen en los neutrófilos y en los linfocitos. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? Que son más linfocitos que neutrófilos. Exacto, ¿no? Exacto. Están los dos bajos, pero independientemente de que están los dos bajos, están más altos los linfocitos, cuando comúnmente deberían de estar más altos los neutrófilos, ¿no? Bien, ahora les voy a explicar acerca de la línea plaquetaria. La línea plaquetaria, lo que nos debe de interesar es el valor absoluto. La línea plaquetaria, lo normal es que vaya de 150,000 hasta 450,000. Habitualmente aquí solo te lo ponen así y así. Sí, o sea, cuando tienes el valor, ¿no? Representan miles. Cuando está por debajo de 150 se dice que es una trombocitopenia. Y cuando estás arriba de eso se dice que es una trombocitosis. Bien, ahora me gustaría que sepan que clínicamente los doctores nos preocupamos mucho por los pacientes cuando tienen plaquetas menos de 100,000. Porque es cuando tiene
más riesgo de sangrar. En realidad, valores arriba de esto, es poco probable que sangren, sinceramente. Es poco probable, no es común que eso llegara a pasar. Tendría que estar sometido a un traumatismo muy importante o una situación extrema para que sangre por tener plaquetas menores a 150,000. O sea, el valor más importante desde el punto de vista clínico es cuando vean que está debajo de 100,000, sí se deben de, pues, preocupar y llamar la atención a eso, ¿no? Y darle un seguimiento. Y la trombocitosis, el problema es cuando supera los 1,000,000. Hay libros que te dicen 1.5 millones, porque cuando superan estos valores tienen riesgo de condicionar aumento de la viscosidad. ¿Cómo se escribe viscosidad? Creo que es así. No sé, ya lo escribí. No sé cómo se escribe, creo que está mal. Pero bueno, aumenta la viscosidad. El aumento de la viscosidad aumenta la cohesión, tampoco sé si está bien escrito, pero aumenta el choque y fricción de las plaquetas, lo que las activa, y esto solo puede favorecer formación de trombos. Se pueden tapar las arterias, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, ¿cómo están las plaquetas de nuestro paciente? ¿Están normales, altas o bajas? Están bajas. Muy bajas, ¿no? Muy bajas. De hecho, es una trombocitopenia severa. ¿Se puede decir plaquetopenia? Sí, sí se puede. Puede ser plaquetopenia o trombocitopenia. Cuando las tres líneas, cuando dos líneas celulares están bajas, por ejemplo, si la serie roja más la blanca están bajas, decimos que es una visitopenia. En realidad puede ser cualquiera de las líneas, puede ser la roja más la plaquetaria o la plaquetaria más la blanca, en todas las combinaciones, pero desde que sean dos bajas, se dice que hay visitopenia. Vi de dos, cito, citos, célula, penia, bajos. Cuando las tres líneas, la roja más la blanca más la plaquetaria, están bajas, el término se dice pan pasa pan, todo. Cito, penia. Y hay varios grados de severidad de la pancitopenia. ¿Sí? Permítame un momento, voy a borrar lo que tengo escrito en la siguiente biometría para que no se dejen influir por lo que ya tenía escrito. A ver, ¿alguien quiere describir la línea roja aquí? ¿Alguien que la quiera comentar? Yo lo voy escribiendo.
¿Qué tiene este paciente en su línea roja? Anemia. Ok, entonces tiene anemia el paciente. ¿Qué más? ¿Qué tipo de anemia? Normocítica. Normocítica. Ok, ¿qué más? ¿Cómo está la cromía? Para que no se confundan, es este el que tienen que ver. Hipocrómica. Bueno, estrictamente varía de libro a libro, la verdad, no les voy a mentir, pero traten de aprender el valor de 27 a 30. Por lo tanto, lo normal manéjenlo como 27 a 30 en un adulto. Entonces, el paciente tendría, si utilizamos esa referencia, ¿qué tendría el paciente? ¿Sería hipocrómica? Normocrómica. Entonces, tenemos una anemia normocítica, normocrómica. ¿Qué más? Grado ¿Qué, 4. qué severidad es? Grado 4 de la OMS. O también denominada muy severa. Muy bien. ¿Qué tiene anisocitosis o no tiene anisocitosis? Sí tiene. Sí tiene. Pues esto es lo que tiene ahí. Ahora, ¿alguien me quiere decir cómo está la línea blanca? ¿Cómo ven la línea blanca? Vamos por partes. ¿Los leucocitos totales están normales, bajos o altos? Altos. Entonces, ¿cómo se llama eso? Leucocitosis. El paciente tiene una leucocitosis. Ok, ahora lo que hay que describir, en este caso, como están elevados, me tienen que decir de qué línea, de qué tipo de leucocito es de qué tipo de leucocito depende esa leucocitosis. Entonces, váyanse a ver los leucos totales, el diferencial se le dice. Se le llama Tiene el linfocitosis. pero a expensas de qué línea celular. De linfocitosis. De linfocitos. ¿Se dan cuenta de la desproporción que hay, chicos? ¿Se dan cuenta? ¿Lo perciben? ¿Ya vieron cuántos neutrófilos hay? 5,000. ¿Y ya vieron cuántos linfocitos hay? 308,000. ¿Y ya vieron cuántos leucocitos totales hay? 321,000. Pero cuando lo normal es hasta 12,000. Esto, chicos, favorece lo mismo que con las plaquetas. La leucocitosis con valores así puede favorecer algo que se llama leucoestasis. Estasis significa del latín o del griego detención, estancamiento. Entonces, el paciente puede presentar también lo mismo que les dije hace rato, se detienen, favorecen el llamado y activación de plaquetas, pueden trombosar al paciente, etc.
¿Dale? Muy bien. Entonces, este paciente tiene una leucocitosis y lo que van a poner es leucocitosis a expensas, o también podrían utilizar el concepto de la palabra secundario a linfocitosis. Muy bien. Ahora, ¿cómo está la línea plaquetaria? ¿Cómo la ven? Tiene una leve trombocitopenia. Exacto, tiene una trombocitopenia leve, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por acá? La línea roja está baja. La línea plaquetaria está baja. Entonces, este paciente tiene una visitopenia, ¿no? Tiene una visitopenia con una linfocitosis o una leucocitosis secundaria o expensas de una linfocitosis. Eso es lo que tiene el paciente. Ahora les voy a mostrar cómo se ve un frotis de sangre periférica. ¿Qué pasó, Irene? Doctor, si quiero ver blastos, ¿se piden aparte? Sí, sí, aquí no se pueden ver los blastos. Lo que a veces hacen algunos laboratorios es que van a ver, estos son leucocitos maduros. Estos son leucocitos maduros. Entonces los laboratorios así muy finos te dicen si es que hay algún subtipo del neutrófilo o un subtipo de, bueno, principalmente de neutrófilo. Te van a decir, te pueden decir, por ejemplo, hay neutrófilos segmentados, hay neutrófilos en banda, así, ¿no? Y te van diciendo, pero blastos, sí se podrían ver blastos, pero como esto es automatizado, es una máquina, no te lo dice, lo interpreta como que es otra célula. La presencia de blastos o los subtipos del leucocito solo te lo pueden decir si hacen el frotis de sangre periférica. De ahí la importancia de hacer el frotis de sangre periférica. Y el frotis de sangre periférica es este. Este es un frotis de sangre periférica de un paciente. Así se ve. Obviamente, para que puedan haber hecho esto, lo tuvieron que deshidratar a las células con alcohol. Luego las tiñen con hematoxilina y eosina. Las fijan y las ponen con un cubreobjetos. Y lo ponen en el microscopio de luz. Les voy a hacer una serie de preguntas para que ustedes solitos descubran cómo es la normalidad. A ver, ¿qué tipo de células ven más? Les voy a ayudar. Los glóbulos rojos son estos que están en azul.
Los que están en verde son leucocitos. Y los que están en amarillo son plaquetas. Yo les pregunto, ¿qué tipo de célula es la más abundante? Eritrocitos. Entonces, los glóbulos rojos son los más abundantes de forma fisiológica. Después, ¿cuál creen que le sigue de las líneas? ¿Cuál le sigue en mayor cantidad? Leucos. No, Plaquetas. las plaquetas, ¿verdad? De hecho, por eso les dije que miraran la imagen para que se den cuenta. Permítanme que se apagó el iPad. No me fijé que decía cargar, cargar, cargar y no le hice caso. Pero no le toma creo que ni 20 segundos empezarse a cargar. Ya está, ya se encendió. Solo está, aparece lo de la manzana y ese rollo. No, le cayó un bicho a mi café. Doctor, lo normal de los glóbulos rojos es que en el centro estén como pálidos. Sí, es correcto. Eso es lo normal. Y si tienen hipocromía, ¿cómo se ve? Ah, eso ahora se los voy a decir. Ahorita les voy a decir. Bien, entonces, con base a lo que están viendo, ¿cuál es la otra línea celular más frecuente? Con base a lo que ven. Los leucos, ¿verdad? Digo, las plaquetas, perdón, me equivoqué. Las plaquetas, perdón. Bien, y de último, ¿a cuáles tenemos? A los leucocitos. Bien, eso es lo normal. Ahora voy a responder a la pregunta que me hizo su compañera. ¿Cómo se debe de ver un eritrocito normal? Si hacemos un acercamiento, el eritrocito va a verse desde arriba y se va a ver con un centro pálido. Y con una periferia de color oscura rojiza que está dada por la cantidad de hemoglobina. ¿Sí? ¿Cómo saber al ver el frotis que probablemente estamos viendo
un eritrocito hipocrómico o no? En este caso no hay hipocromía. Está bien el eritrocito. Pero les voy a decir cómo se hace. Una estrategia, una chafita, como dicen, una chafita, es agarrar una plaqueta. Vamos a agarrar esta. Agarras una plaqueta y tratas de superponerla en varios centros del eritrocito. Si queda mucho borde blanqueado afuera de la plaqueta, en otras palabras, si lo blanco es más grande que lo que mide la plaqueta de diámetro, entonces sugiere que sí está hipocrómico. Pero si el tamaño de la plaqueta es casi o es el mismo tamaño que el centro blanco, entonces no tiene hipocromía. Vamos a ver qué pasa. No, un poquito, pero casi no, prácticamente no. No, escaso. No, 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 no. Si lo hacemos en varios y en varios queda el tamaño bien, entonces vamos a pensar que el paciente no tiene no tiene hipocromía. Esta es una frotis de sangre periférico normal. ¿Sí? Esto probablemente sea un linfocito. Probablemente. Ahora les voy a mostrar un frotis de una persona que no está sana y me van a decir qué les llama la atención. Quiero que sepan una cosa. Vean la distribución que tienen los eritrocitos. ¿La ven? Vean la distribución. Véanla, véanla. Vean cómo se distribuyen. Yo les pregunto a ustedes, les pregunto, ¿hay muchos espacios vacíos o no hay muchos? Es una respuesta subjetiva, pero ¿qué opinan? Creo que hay muchos. Bueno, obviamente esa pregunta es subjetiva porque pues depende de lo que perciba el operador, ¿no? O sea, el que lo interpreta. Pero digamos que estos son los espacios normales, chicos. Eso es lo normal. Y por favor, dense cuenta de algo. Vean que hay una homogeneidad en los tamaños bastante aceptable, bastante regular, digamos. No tomen la decisión con un solo eritrocito, sino que vean varios para que puedan decir si la morfología que tienen, digamos que es bastante homogénea o no lo es, ¿no? Por ejemplo, vean estos tamaños. Razonablemente homogénea, ¿no creen? Razonablemente homogénea. No es completamente homogénea desde que o sea, exacta, pero la verdad es que si lo analizamos por todas las cantidades, diríamos que es bastante homogénea, bastante. ¿Dale? Entonces diríamos que no tiene anisocitosis. Ahora ustedes solitos ahora. Lo que me van a decir es qué les llama la atención, no que ya
digan un diagnóstico necesariamente, sino qué les llama la atención. ¿Qué les llama la atención? El número de linfocitos. Bueno, vamos por partes. Línea roja. Muchos espacios. Ok, entonces diríamos que hay muchos espacios, pero ¿qué creen que significa en lo referente al número de eritrocitos? Está disminuido. Que muy probablemente, al haber demasiados espacios, sugiere que hay pocos eritrocitos. Entonces, probablemente el número de glóbulos rojos esté bajo. ¿Qué más les llama la atención? Les voy a ayudar. Les voy a ayudar. Esto es un eritrocito, un glóbulo rojo. Esto es un leucocito. No voy a especificar cuál, pero es un leucocito. Esto es una plaqueta. ¿Cómo ven la distribución? ¿Cuál línea es más abundante? ¿Se respeta el orden glóbulo rojo, plaqueta, leucocito? ¿Se respeta ese orden? No, ¿Por qué no? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué pues diferencia hay entre este y este? que hay muchos más leucocitos que plaquetas. Exacto, ¿no? Hay muchísimos más leucocitos que plaquetas. Casi no vemos muchas plaquetas. Sí hay, pero son pocas. Por ejemplo, acá hay una, parece que hay una aquí. Voy a poner las que yo creo que son. Algunas son artefactos, ¿eh? Pero las que sí parezcan, las voy a poner así. Mejor lo pongo de color rojo porque no se ve nada. Perdón, color negro. Casi no se ve nada. Se ven como de color palidito las que sí son de verdad plaquetas. Como un moradito pálido. Esas son las que yo veo. En serio, son las que veo. Las demás que veo como puntos son artefactos del microscopio. Plaquetas son estas que estoy marcando. Que son las que tienen el color moradito. Entonces, parece que está invertido. Parece que ¿cuál es el más abundante ¿cuál es el más abundante? Sí, los glóbulos rojos, primer lugar. Luego los leucocitos son el segundo lugar y las plaquetas son el tercer lugar. Entonces está como mal ese orden, ¿no? ¿Qué les llama la atención de los eritrocitos? Vamos a hacer un acercamiento. ¿Qué les llama la atención de esos eritrocitos? Que los tamaños son muy variables y las formas. Que los tamaños son muy variables, ¿ok? Es cierto, los tamaños son bastante variables. Y en cuanto a la cromía, ¿qué les llama la atención? Probablemente tiene hipocromía. Exactamente, ¿no? Vamos a hacer eso que les mostré. Aquí señalé a una plaqueta y vamos a ponerla en el centro. Vean el espacio que queda. ¿Ya lo vieron? Si bien es cierto que no en todas va a quedar un grandísimo espacio, pero cierto es que en muchas sí queda un espacio alrededor vacío, ¿no?
Este paciente, ¿sí?, tiene hipocromía. Este paciente tiene datos relacionados o sugerentes de anemia, tiene una leucocitosis, y este tipo de leucocito parece un linfocito. Claro, no, la tinción no es muy buena, no se ven los núcleos, pero bueno, parece un linfocito, parece. Este paciente tiene una leucemia aguda. En realidad es una leucemia linfoblástica aguda o leucemia linfocítica aguda, es lo mismo. Esto que estamos viendo sí es un leucocito, sí es un linfocito, pero específicamente es un linfoblasto. Son blastos. Los blastos pueden ser linfocíticos o mielocíticos, o sea, mieloblasto o linfoblasto. Entonces, el término blasto es muy general, pero vean que hay un montón. Este frotis es de este paciente. ¿Se acuerdan? El que tenía una visitopenia con linfocitosis. Ya cuando veamos leucemias, les voy a mostrar otra vez esta tabla. Bien. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre la interpretación de la biometría hemática y el frotis. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció didáctico? ¿Qué opinan? ¿Ya sabían interpretar una biometría? No, doctor, yo no. De hecho, tenía esa duda. ¿En algún momento lo habían visto, ¿no? O sea, ¿se veía en una materia? Según yo, no. Creo que no. Fíjense que ahorita con el nuevo programa de estudios de medicina, hay una materia de eso, que ¿cómo se llama la materia? Se llama métodos de apoyo diagnóstico, algo así se llama, e incluye en biometría hemática y todo ese rollo. Si quieren, hasta puedo hacer un video de YouTube de eso, de interpretación. Miren, chicos, ahora vamos a ver algunos cuadros, algunos detalles importantes, solo para afianzar sobre hemorrágico, pero para eso déjenme checar si tengo por acá una presentación. Uy, ¿qué le pasa a esto? Miren, chicos, dense cuenta de algo.
Aquí, sí, aquí tenemos a una plaqueta. Aquí tenemos otra plaqueta. Esto que parece un platanito o un jazz o una estrellita o un pincho, como dicen, es el factor de von Willebrand. Esto que ven acá, como un huevo, es la glucoproteína 1B9. Esto es la matriz subendotelial. Esto, ¿se acuerdan qué era? Es el factor de von Willebrand. Esto es el receptor de la plaqueta que se llama glucoproteína 2B. Está mal acá escrito, es 2B3A. Este paso se llama adhesión plaquetaria. La adhesión es esto. Por lo tanto, si falla esto, no hay adhesión y esto se va a llamar síndrome de Bernard-Soulier. Si el problema está aquí, el fallo, eso se llama enfermedad de von Willebrand. Si el problema está en la plaqueta misma, depende, acá hay dos caminos. O puede ser por disminución en la cantidad de plaquetas, el hemorragíparo, o podría ser que no sea la cantidad, sino que sea un problema cualitativo de las plaquetas. Una cosa es cuantitativo, quanti de quantum, cantidad, y quali es cualidad. Cuantidad o cantidad es numérico y cualidad es no es de cantidad. Las plaquetas normalmente tienen gránulos. Y tienen gránulos que son gránulos alfa. Y tiene otros que se llaman, creo que gránulos densos, si no me equivoco. Gránulos alfa y gránulos densos. A veces hay situaciones como por ejemplo la elevación de la urea, la creatinina y el boom. En conjunto, cuando se elevan estos, se le denomina azoemia, o en algunos libros lo pueden encontrar como hiper por elevado, azoemia. A veces, cuando se elevan mucho estos, pueden evitar que haya una adecuada liberación de estos gránulos. La liberación adecuada de estos gránulos favorece la activación parácrina de otras plaquetas, o sea, la activación plaquetaria. ¿Sí? Por lo tanto, puede haber una mala agregación de plaquetas. Y ahí el número de plaquetas podría estar normal, pero el problema sería una afección cualitativa. ¿Sí?
También hay síndromes o enfermedades congénitas, como por ejemplo el síndrome de la plaqueta gris, donde hay una ausencia de alguno de estos gránulos, que ahorita los vamos a ver. No hay, el problema está en el gránulo, no hay. Síndrome de plaquetas grises. Ahora, cuando la problemática está en que no hay el receptor 2B3A, que aquí sería, más que activación, sería un problema de la agregación plaquetaria. Recuerden que es adhesión, activación, agregación plaquetaria, y al final nos va a dar la formación del trombo primario, trombo lábil, trombo blanco, trombo inmaduro o trombo primario. Cuando nosotros hacemos la prueba de tiempo de sangría, o también denominada tiempo de hemorragia, o también denominada tiempo de IVI, por el protocolo que se hace, es lo mismo. Nosotros evaluamos si se está dando esto, la formación del trombo primario. Cuando el tiempo de sangría está prolongado, quiere decir que está fallando en formarse esto, el trombo primario. Eso es lo que está fallando cuando está prolongado. El problema está que cuando tenemos el tiempo de sangría, tiempo de hemorragia o tiempo de IVI prolongado, solo podríamos decir que el problema está en algún punto de la hemostasia primaria, que esto es la hemostasia primaria. Pero no podemos saber cuál es el problema, si está aquí, si está aquí, si está aquí, si está aquí. Lo que sí podemos saber es, por ejemplo, hay estudios específicos. Por ejemplo, en la adhesión sí hay un estudio para saber si el problema está en la adhesión. Se llama coagulación o agregación, también puede ser, con uso del cofactor de ristocetina, y evalúa la adhesión. Hay pruebas para inducir liberación de gránulos de plaquetas para saber si el problema es en las plaquetas. ¿Sí? La ristocetina sería el equivalente a utilizar una matriz subendotelial artificial. Aquí nos ponen un ejemplo de los datos clínicos que podríamos encontrar en un paciente que tiene una problemática de la hemostasia primaria. Aquí lo pone el libro en inglés como platelet type bleeding, pero es más correcto decir alteración de la hemostasia primaria. Y aquí nos ponen factor type bleeding, que es el equivalente a decir alteración de la hemostasia secundaria. Vean los datos clínicos que son más relacionables a hemostasia primaria, las petequias, que son ese puntito rojo. La epistaxis, que es ese sangrado que se da en la nariz. Puede ser de la parte anterior o la parte posterior del tabique nasal. Si es en la parte anterior, es el área de Kieselbach, que es un plexo venoso. Tenemos la púrpura, que es una
una extravasación de sangre en el tejido, en la piel, y suele tener bordes elevados habitualmente, bordes palpables habitualmente. Y aquí en gingiva es gingivorragia. Bueno, aunque aquí está en inglés. Y aquí sería sangrado transvaginal. Puede ser por menorragia, podría ser. Y en esta son hematomas más profundos, como por ejemplo una hemorragia cerebral, una hemorragia del globo ocular, podría ser un hematoma dentro de un músculo, como un hematoma del psoas, por decir. Una hemartrosis es el sangrado dentro de articulaciones. Y aquí está aquí está estos son los estudios que hacemos para cuando queremos evaluar, primero diagnosticar con estos estudios y determinar el tipo de enfermedad de von Willebrand. Esta que se llama prueba de antígenos de von Willebrand, esta lo que va a evaluar es la cantidad de von Willebrand que tiene este paciente. Eso es lo que va a evaluar. Luego tenemos, aquí lo abrevian como RIPA, que es, RIPA significa Ristocetin Induced Platelet Aggregation. En español, agregación con uso del cofactor de ristocetina. O sea, evaluar ¿qué? Adhesión plaquetaria. Aquí hay un error, pero aquí lo que se mide es el nivel del factor 8. Recordemos por qué tiene relevancia lo del factor 8. ¿Por qué? Recordemos que el principal acarreador, el que aumenta el tiempo de vida útil del factor 8 es el factor de von Willebrand. Por lo tanto, se puede ver afectado la cantidad del von Willebrand, el factor 8 que se encuentre dependiendo del tipo de enfermedad de von Willebrand. Y por último, tenemos la evaluación de los multímeros del factor de von Willebrand, que conforman al factor. Veamos a ver. Tenemos varios tipos de enfermedad de von Willebrand. La tipo 1, tenemos la tipo 1, la tipo 2A, 2B, 2M, 2N y tenemos la tipo 3. Vamos por partes. En la tipo 1 es una disminución leve, moderada. Es una disminución leve a moderada de la cantidad de von Willebrand.
La tipo 3 es una disminución severa a ausencia del factor de von Willebrand. En las tipos 2, más que una disminución, digamos, total o lo que nos pueda llamar más la atención, no es tanto la disminución, como la alteración en las cadenas que conforman al factor de von Willebrand. O sea que es un problema más de cualidad que de cantidad principalmente. ¿Sí? Cualitativo. Por favor, entiéndase que cuando vemos a la agregación utilizando el cofactor de ristocetina donde dice RIPA, te está diciendo que van a estar disminuidas la agregación, no va a haber agregación adecuada, puesto que al no haber el factor de von Willebrand de forma relevante, no puede darse correctamente la adhesión plaquetaria. ¿Vale? Este es una excepción impresionante a la regla, el tipo de von Willebrand tipo 2N, que ahí es un problema, una alteración en la unión. Es una problemática a nivel del funcionamiento del factor de von Willebrand. Pero bueno, no se rompan la cabeza, aprendan que aquí está todo disminuido a la agregación cuando se usa el cofactor de ristocetina. Y vean cómo el factor 8 va a estar disminuido en la tipo 1 y en la tipo 3 principalmente. De manera muy general, en la tipo 2 suele estar normal el factor 8, de manera general. Ya sé que ahí hay una excepción, pero no la memoricen así. Mejor memoricen o aprendan que es más fácil, que no es esperado que haya una alteración del factor 8, porque sí hay el factor de von Willebrand, solo que el problema está aquí. ¿Sí? La problemática está en cómo están conformadas o distribuidas esas cadenas. Aquí podemos observar un ejemplo de lo que les decía. Es un ejemplo real. Es un paciente que llegó con un síndrome hemorragíparo. O sea, el paciente sangraba fácil, cuando tomaba aspirina sangraba más, le salían moretones fáciles y se le pidieron sus estudios, se le pidió su TP, su TPT y salieron normales. Le hicieron su VH y las plaquetas estaban normales. Le hicieron otros estudios como la química sanguínea para ver si tiene elevación de creatinina, urea, y estaban normales. Entonces dijimos, vamos a descartar enfermedad de von Willebrand y le pedimos nivel del factor 8 en sangre y salió bajo. Le pedimos antígeno de von Willebrand en plasma y salió bajo. Le pedimos funcionabilidad del von Willebrand. Aquí esto es el equivalente a lo de ristocetina. Y salió bajo. Se le repitió lo de antígeno de von Willebrand y salió bajo. Se le hizo otras pruebas para descartar otras enfermedades raras. ¿Qué tipo de enfermedad de von Willebrand creen que tenía este paciente por probabilidad? ¿Creen que es la tipo 2? ¿Les parecería
lógico que pensar que es la tipo 2. No, yo creo que es 1. Exacto. Exacto. Es una enfermedad de von Willebrand tipo 1. En realidad, por probabilidad, es la tipo 1. Tipo 2 no es, pero puede ser tipo 3 o tipo 1. Por probabilidad epidemiológica, sugiere tipo 1. Además que ya me acordé, cuando es tipo 3, el factor 8 está menos de 15%. Y nunca tuvo menos de 15%. Tenemos un niño de 18 meses de edad con calendario vacunal completo hasta la fecha que consulta en el servicio de urgencias por una tumefacción de la rodilla tras jugar en el parque, sin que haya habido aparentemente algún traumatismo. En la anamnesis, la madre refiere que un tío de ella tenía problemas parecidos. La exploración con ultrasonido es compatible con una hemartrosis y en la analítica que se realiza solo se destaca un alargamiento del TPTA, o sea, del tiempo parcial de tromboplastina activado, o TPTA. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica más probable? Síndrome de Marfan, enfermedad de von Willebrand, enfermedad de Ehlers-Danlos, hemofilia A o enfermedad de Bernard-Solier. ¿Qué piensan, chicos? Hemofilia. ¿Por qué? A ver, Irene. Porque si el grado es más profundo y en las hemofilias siempre el TPTA va a estar prolongado. Muy bien. Y pues tanto la opción 2 como la 5 son de la hemostasia primaria. Sí es, ¿no? Tenemos un paciente de 40 años con antecedentes personales y familiares de sangrados frecuentes por mucosa oral y epistaxis. Presenta en el estudio de hemostasia un alargamiento del tiempo de sangría, o sea, el tiempo de hemorragia o tiempo de sangría o el tiempo de IBI está prolongado. Tiene disminución de la actividad del factor 8, o sea, factor 8 está disminuida su actividad. Y tiene disminución de la agregación plaquetaria inducida por ristocetina. O sea, la agregación con ristocetina está disminuida. Todo lo cual es compatible con hemofilia A leve, trombastenia de Glanzmann, enfermedad de Bernard-Soulier, enfermedad de von Willebrand o ingesta de ácido acetilsalicílico. ¿Qué dice el público?
Enfermedad de von Willebrand. Una pregunta. ¿Por qué no podría ser enfermedad de Bernard Solier? ¿Qué piensan? ¿O sí podría ser también enfermedad de Bernard Solier? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público, don Francisco? ¿Qué dice? ¿Hay alguien ahí? Podría ser por la disminución de la actividad del factor 8 que va de la mano con el factor de von Willebrand. Muy bien, Ernesto, así es. Porque la enfermedad de Bernard Solier no modificaría la cantidad de von Willebrand que hay y por lo tanto la semivida o el tiempo de actividad del factor 8 permanecería sin cambios. Muy bien. Eso hace la diferencia para no pensar en Bernard Solier en este caso. Ahora yo les pregunto, ¿por qué no podría ser hemofilia A? ¿Hay alguien ahí? Por el cuadro clínico y porque está afectada la ristocetina. Exacto. La hemofilia leve es una problemática ¿de qué? ¿De la hemostasia primaria o de la secundaria? Ya sé que es evidente. Secundaria. Gracias. Sé que es evidente, pero yo lo pregunto como lo hacía Sócrates. O sea, creo que hago preguntas para que, aunque me parezcan a mí evidentes, trato de que las respondan para que al repetirlo en su mente se les vaya quedando. Por eso, aunque parecen preguntas tontas o obvias, se las hago para que ustedes se lo digan en su mente. Efectivamente, o sea, el paciente con hemofilia tiene un problema de la hemostasia secundaria, pero la hemostasia secundaria empieza después de que se formó el trombo primario, ¿cierto o no es cierto? Sí es cierto, ¿no? Bueno, y efectivamente, la hemofilia leve, como es un problema de la hemostasia secundaria que consiste en el endurecimiento y maduración del trombo primario, no tendría por qué tener alterada la agregación con ristocetina, suponiendo que tiene un factor de von Willebrand íntegro, suponiendo que tiene glucoproteína 1B9, plaquetas, adecuados gránulos plaquetarios, glucoproteína 2B3A, no debería de tener ningún problema para la formación del trombo primario. Por lo tanto, su tiempo de hemorragia o tiempo de sangría en un paciente con hemofilia leve estaría normal. La agregación por ristocetina que forma parte de, de, de la adhesión estaría normal porque no es una problemática ahí. Pero yo pregunto ahora, ¿y la actividad del factor 8 sí estaría disminuida en hemofilia leve, sí o no? ¿Qué dice el público, don Francisco? ¿Hay alguien ahí? Sí estaría. No sería dependiendo de qué. Sí, estaría disminuida, afectada, porque es hemofilia A, ¿se acuerdan? La A es 8,
la B es 9 y la C es 11. O sea, no hay este, no hay este y no hay este. Esta es la más frecuente de las hemofilias. ¿Sí? Para que aquí hubiese sido una hemofilia, aquí tendría que decir que el paciente es masculino. Aquí tendría que decir hemartrosis o un sangrado más profundo como del globo ocular o un sangrado dentro de la cavidad abdominal. Aquí tendría que seguir diciendo disminución de la actividad del factor 8, pero diría que hay una normalidad del tiempo de sangría y diría que hay una normalidad en la agregación por ristocetina. Aquí tenemos a los tipos de enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Aquí tenemos al von Willebrand, que es este gordito, que está cargando a la bola 8, que es el factor 8. ¿Sí? Y aquí está el vaso, el endotelio, ¿no? Entonces, en la enfermedad de von Willebrand tipo 1, lo que sucede es que hay una disminución del factor de von Willebrand. Y para que se libere o se vuelva a cargar, necesitamos desmopresina. Por eso dice allá DDABP, que es la abreviatura. En la tipo 3 hay ausencia o es disminución severa o prácticamente ausente del factor de von Willebrand. Por eso aquí está este señor llamándolo von Willebrand a la 1, von Willebrand a las 2, von Willebrand a las 3. No está. Y en la tipo 2 no es que no haya, sí hay el factor de von Willebrand, pero está todo chiflado, está haciendo cosas tontas, está mal funcionando. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Hasta aquí? No, claro. ¿Quedó claro? Ay, ay. ¿Cómo se sienten en que pueden contestar estos casos? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten mal? ¿Se sienten padre? ¿Se siente aburrido? Está padre porque muchas veces lo lees y te lo aprendes, ¿no? ¿De qué tipo 1, 2, 3? Ajá, y. Pero ya viéndolo, pues ya entenderlo está padre. Ya se aplica, ¿no? Ya se aplica, ya tiene una aplicación. Ya tiene una aplicación. La medicina es así. Solo que este ejercicio que hice con ustedes, lo tienen que hacer ustedes solos, bueno, la mayor parte del tiempo. No siempre los profesores así se los van a mostrar, pero cuando ustedes estudien, traten de estudiar de esta manera. Cuando lean un tema, la estrategia podría ser, a ver, tengo que leer para mañana anemia ferropénica. No sé nada de anemia ferropénica. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mi recomendación es, yo lo que habitualmente hago es, me voy a una videoclase corta, no las del Dr. Paps. Una videoclase corta. Bueno, no en mi materia sirve que hagan esto porque mi materia incluye mis videos, entonces no es necesario en mi materia hacer esto, salvo que quieran reforzar, porque yo soy diferente, o sea, en mis videos está prácticamente todo. Pero cuando no sea ese caso en el que el profesor ya les da una videoclase completa,
pueden hacer esta estrategia que voy a decir. 1. Ves un video corto del tema. Yo recomiendo 2 tipos de videos. Ósmosis, porque te explican la fisiopato corta, rápida, visual, y te dicen cosas buenas. Y están cortos los videos, no son largos. O recomiendo también los videos de Lecturio, porque suelen estar cortos igual. Me gusta más Ósmosis. Bien. Paso 2. Lees un libro bueno, pero que no necesariamente esté muy largo. No incluye el Farreras ni el Harrison. ¿Sí? Puede ser el Pocket Medicine. Cualquier libro que sea tipo. Y por último, si el profesor escuchas la clase del profesor, si el profesor no es explicativo, tienes que leer tu libro. O sea, tienes que leer un libro. O buscar en YouTube una clase magistral, que son las que duran 3, 4 horas del tema. Así podrías suplir mucho lo que tienes que leer. Si no puedes suplirlo, ni modo, o sea, hay que leer el Farreras o el Harrison y ya. Esa es una estrategia ganadora. Y ya el último paso del conocimiento es buscar en internet casos clínicos de, y pones de qué. De von Willebrand. Y ya, lo buscas. Traten de buscar casos clínicos que ya tengan el razonamiento, o sea, que ya tengan, que sean casos clínicos que ya estén contestados y que digan el razonamiento. Porque el razonamiento les va a permitir ver un poquito más. Y pues bueno, esa es la estrategia que yo les recomiendo. Me gustaría proponerles, si están de acuerdo, claro, o sea, siempre con que ustedes estén de acuerdo, que nos reunamos también mañana, o si no quieren mañana porque no quieren o quieren descansar, les propongo que nos reunamos 1 hora otra vez hoy en la noche si quieren, o sea, no es obligación, no tengo que obligar, y les puedo explicar trombofilias. Ya saben que me agrada más primero comentarles de qué trata y luego hacerles esto de irle mostrando casos o enfatizar cosas con diapos. Pero para que no tengan el compromiso de contestarme ahora, digo, no quiero comprometerlos, pueden decidirlo como grupo, me lo dicen y ya me lo dice su jefa o jefe de grupo y ya y ya nos podríamos conectar si quieren, y si no, pues, pues nos veríamos el martes. Yo lo digo porque efectivamente como terminamos el 15 de julio, pues la verdad sí me interesa explicarles los temas o que vean los videos y que yo les explique los temas. Pero no los puedo obligar, no los puedo obligar, eso no está bien. Pero sí me gustaría que me digan y yo con mucho gusto o me conecto hoy en la noche 1 hora o me conecto mañana, que se supone que mañana no íbamos a tener clase. Pero dadas las circunstancias, creo que es prudente que lo hagamos. ¿Dale? Pero ya me dicen después para que no se sientan así con compromiso ahorita. Me dio mucho gusto poder platicar con ustedes y